Bendiciones para todos. Hoy traigo una palabra que será de bendición para muchos y para todos los que están en este momento aquí en el grupo. Y esta palabra hace días que estaba rondando en mi mente y hoy quise, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollarla, debido a que hace algunos días me encontré en una situación difícil y un poco incómoda. Era una situación donde me irritaba, era una situación donde me sentía frustrada, era una situación donde yo quería hasta salir corriendo. Y lo que me estaba sucediendo era que me encontraba en medio de muchas personas que hablaban una misma lengua, pero que yo no la podía entender. Yo estaba compartiendo con muchos americanos. Y no solamente fue un momento, fueron muchos días, mañana, tarde y noche. Y sus conversaciones eran unas conversaciones como las que tienen los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, los mexicanos, los españoles, los argentinos, que cuando se habla una sola lengua se puede entender y se puede disfrutar la conversación. Y ellos eran con una lengua fluida y esto hacía agradable la conversación. Y yo me encontraba, como les dije, frustrada, angustiada, confundida, con ganas de entender más de lo que podía captar, más de lo que podía recibir en ese momento. Yo me sentía, como dicen por ahí, como gallina en patio ajeno. Hay un dicho que dice así. Así me sentía yo, como en el lugar equivocado. Y me puse a pensar y me puse a meditar que lo que yo necesitaba para poder entender más a esas personas y poder interactuar y por compartir y poder participar y poder llegar a un momento exitoso, un momento de felicidad, ¿sí? Era que yo tenía, incluso no solamente con ellos, sino también para mi esposo. Lo que yo necesitaba era estudiar. Yo necesitaba practicar más. Yo necesitaba interactuar más. Yo necesitaba intimidar más. Yo necesitaba dejar el temor, el miedo por intentarlo. Yo necesitaba demostrarme a mí misma que sí podía. No aferrarme al poco conocimiento que yo podía decir que yo tenía, sino a lo que Dios puede depositar en mí, que se llama conocimiento e inteligencia. Y pensando y meditando y reflexionando, llegué a la conclusión que tenía que estudiar más, que tenía que investigar más, intentarlo una y otra vez más, hasta lograr el objetivo final, que es obtener otra lengua, una segunda lengua en un excelente nivel de pronunciación y de comprensión. Y una vez terminé de reflexionar en esa parte, me trasladé en un momento a la parte espiritual. Y de la misma forma que llegué a la conclusión de que para poder entender a estas personas, que para poder tener una conversación exitosa, para poder comprender y entender a estos grupos con los que estaba compartiendo, así también es con Dios. Así también tenemos que ser con Dios. Así también tenemos que hacer en nuestra vida cristiana, porque muchas veces decimos, ¿cómo puedo entender a Dios? ¿Cómo puedo yo saber qué va a pasar conmigo?
Porque muchas veces vemos cómo otras personas ven la gloria de Dios. Vemos cómo otras personas testifican. Vemos cómo otras personas caminan en fe. Cómo otras personas dan testimonio, reciben promesas, aprenden a esperar. No se desaniman tanto como cuando aquella persona que está como en un vaivén, que hoy cree, mañana no cree, porque lo que esta persona necesita es acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Pero ¿cómo? Dirás, ¿cómo me acerco yo a Dios? Acercarte a Dios por medio de su palabra, estudiar su palabra, escudriñar su palabra. Cuando escudriñamos su palabra podemos entender sus planes, sus propósitos, todo lo que Él ha decretado para nosotros. Eso está escrito allí. Entonces es cuando vamos a ver que podemos hablar el mismo idioma de Dios, podemos entender el idioma de Dios, podemos ver esa capacidad de Dios de sostenernos, de ministrarnos, de ayudarnos y de bendecirnos. Cuando llegamos a esa palabra, dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios tiene los mejores planes para tu vida, pero tú tienes que llegar a ese manual de vida en el cual vas a estar enteramente preparado para todo lo que tú emprendas. Mire, hoy en día, que en todas partes, no solamente alrededor suyo, sino en todo el mundo, la gente está afanada por conocer su futuro, y el afán por conocer el futuro hace caer a las personas en errores. Porque llega el desenfreno mental, llega la mala decisión. Pero cuando tú llegas delante de esta escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, entonces tú tomarás esta palabra como escudo para tu vida. Tú tomarás esta palabra que Dios ha diseñado para dirigir tu vida. Cada día tú buscarás un verso, una palabra, un versículo para tu vida. La palabra dice en Jeremías 33:3, la Biblia está diciendo, Jeremías 33:3, y este es el celular de Cristo. Si tú tienes una necesidad, llama a Cristo al 333. ¿Sabes por qué? Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, que hasta que tú y yo no clamemos, no se hará visible en nuestras vidas, ni tendremos conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ir a ese monte. Tenemos que subir a su presencia, donde Dios está esperando cada día, cada momento que tú y yo vayamos para darnos dirección. Ese monte donde está allí esperando a solas tu presencia con Él, donde te vas a llenar y te vas a deleitar, donde vas a recibir dirección, donde vas a recibir consuelo si hay dolor, donde vas a recibir sanidad si hay enfermedad, donde vas a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Sube al monte. En ese monte, allí es donde Dios te dará toda dirección. Ese es el lugar donde Dios dirige. Ese es el lugar donde Dios derrama unción. Ese es el lugar donde Dios te da conocimiento, sabiduría, te activa los dones. Pero atrévete hoy. Atrévete desde hoy a tocar el corazón de Dios con una oración en la intimidad. Atrévete a llegar a ese lugar, a ese monte alto,
Así como te atreves también a ver ese versículo diario, ese libro diario, a leer esa palabra, atrévete a tocar el corazón de Dios. Y Él se encargará de tocar el corazón de la gente. Él se encargará de tocar a esa gente que tú necesitas que cambie. Él se encargará de tocar ese corazón de la gente que tú necesitas que Dios use para abrir puertas. Esas puertas que están abiertas. Que solamente Dios va a tocar a esas personas para que te lleven a un mejor nivel. Que te van a bendecir. Gente que va a ser un punto de referencia para tu ascenso. Gente que va a traer nuevos tiempos para ti. Pero toca el corazón de Dios para que Dios toque el corazón de la gente. Gente que se acercará a ti a causa de la unción de Dios. Gente que trae buenas nuevas para tu vida. Toca el corazón de Dios. Toca el corazón de Dios para que Dios toque esa gente que Dios está esperando. Dios está esperando ser que sea ministrada por ti. Toca el corazón de Dios para que esa gente se levante. Toca el corazón de Dios para que Dios derrame esa bendición que tú estás esperando. Dios está esperando que tú toques su corazón. Dios está esperando que tú toques el corazón para Él tocar el corazón de esas personas. Para Él tocar el corazón de esas personas que te van a abrir las puertas. Anímate, anima tu corazón. Acércate confiadamente al corazón de Dios. Solo necesitas disponerte. Dios quiere poner enfrente de ti a todo lo que tú necesitas. Dios quiere poner enfrente de ti todo lo que tú estás esperando. Solo cuando tú dispongas tu corazón delante de Dios, vas a poder ver todas esas personas que Dios tiene para tu vida. Todas esas puertas abiertas, toda esa lluvia temprana y tardía, todo eso que Dios tiene para darte el mayor y mejor peso de gloria que nunca antes has visto en tu vida. Dios quiere que tú creas en su palabra y confíes y las escudriñes cada día. Que tú recibas cada día una porción directa de su espíritu a tu espíritu para que tú puedas avanzar confiadamente. Como dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. No creas. Muchas veces creemos que toda información que nos llegan es una buena información. No te conformes con lo que otros dicen. No te conformes con todo lo que veas. No te conformes con lo que oyes. Ves tú a ese monte. Ves tú a ese monte. Abre las escrituras. Comienza a escudriñar las escrituras. Comienza a leer la palabra. Comienza a ser instruido. Comienza a ser capacitado. Comienza a ser perfecto con la palabra de Dios. El Salmos 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. ¿Quieres ver ese consejo? ¿Quieres ver ese camino que Dios tiene para ti? ¿Quieres ver todas esas cosas hechas realidad en tu vida? El Señor dice, yo te instruiré. Y si el Señor dijo, yo te voy a instruir, con lo único que Dios te va a instruir es con su palabra. Con su palabra. Su palabra es vida. Su palabra es aliento. Dice la Biblia que muérase la hierba, marchítase la flor, pero su palabra es para siempre. Tú y yo necesitamos estar conectados a esa fuente divina a través de su palabra. Necesitamos estudiar su palabra. Necesitamos conocer su palabra. Necesitamos conocer más de su Espíritu Santo. Necesitamos sentir su aliento. Necesitamos ver ese fin perfecto que Dios tiene para nosotros, pero por su palabra. Salmos 32:8 dice, el Señor dice, una vez más lo repito, yo te instruiré. Yo te instruiré.
yo te mostraré el camino que debes seguir. Mira, no es el horóscopo que te lo va a mostrar. No es el calendario chino. No es nada de eso. No es de ninguna de esas cosas que aparentan ser. Por eso, que nadie te confunda. Que nadie venga a traer una doctrina diferente a la que Cristo dijo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Que nadie te venga a mencionar otro nombre que no haya sido dado a los hombres, porque el único nombre que ha sido dado a los hombres se llama Jesucristo. Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Salvador, y Cristo es ese camino y esa verdad y esa vida. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad y serás libre. Hoy eres libre cuando tú comienzas a ver las Escrituras, cuando tú comienzas a leer, cuando tú comienzas a recibir para ti una enseñanza, una promesa, todo aquello que Dios tiene para tu vida a través de su palabra. Hoy en día tenemos tiempo para muchas cosas. Hoy en día es muy fácil perder el tiempo. Hoy en día es muy fácil despistarnos. Hoy en día es muy fácil entretenernos. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en ese dominio propio nosotros podemos decir: voy a sacar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque yo voy a comenzar a leer este libro. Patricia dice que en el libro de Hechos, que Patricia dice que en el libro de Ruth, Patricia habla de Mateo. Yo quiero saber qué dice Mateo. Yo quiero saber qué dice en el libro de Samuel. Yo quiero saber qué dice en el libro de Lucas. Yo quiero saber qué dice el Señor en su palabra. Patricia le gustan los salmos. Patricia manda mucho los salmos. Yo quiero conocer qué dicen los salmos. Yo quiero saber qué dejó plasmado Dios para mí. Yo quiero ver siquiera una de esas 8,000 y más promesas que Dios ha dejado para nosotros. El libro de Isaías dice, Isaías 55:9 dice: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Dice una vez más, recalca abajo y dice: más altos que los cielos y que la tierra. Los caminos en Dios son de eternidad. Los caminos en Dios son en descanso. Los caminos en Dios son más altos de los que tú y yo nos podemos imaginar. Caminar con Dios implica seguir su palabra. Entender a Dios implica que tú y yo conocemos una verdad que nos ha hecho libre. Conocer a Dios implica ir al monte, a ese lugar santísimo, a ese lugar secreto donde tú y yo podemos recibir dirección. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una decisión que tomar? Sí, es bueno que el amigo, la amiga, sí. Pero hay uno que nunca te va a defraudar. Hay uno que nunca te va a juzgar. Hay uno que nunca te va a sacar en cara eso que tú hiciste. Ve al monte y toca el corazón de Dios. Porque hoy te digo que cuando toques el corazón de Dios con oración, Dios va a tocar a esas personas que tú estás necesitando para que se muevan a tu favor. Porque este mundo actúa así. Y pídele al Señor: Señor, cuando estés en oración, envía ángeles de carne y hueso para mi vida. En una oportunidad, cuando estuve en la cárcel, yo necesitaba salir, era un 28 de diciembre. Una semana antes, a mí me habían notificado que yo iba a ir a la fiscalía, que me iban a hacer una audiencia. Y yo sabía que en la próxima salida a mí me iban a dar libertad de la cárcel. Y cuando yo estuve en la jaula, como le llaman la jaula, en un lugar donde te encierran hasta que a las autoridades de la prisión les dé la soberana gana de sacarte. Y en la primera ocasión ellos no quisieron sacarme, y cuando me sacaron fueron demasiado tarde y yo perdí la audiencia. Pasó el día y perdí la oportunidad de ser libre ese día. Pero
vino una segunda oportunidad, porque Dios es de oportunidades. Y en esa ocasión, cuando ya todos los juzgados estaban cerrados, cuando un 28 de diciembre, cuando ya la fiscalía está de vacaciones, me llega una notificación y me dicen: vas para una audiencia. Y yo sabía que en ese día había bendición para mi vida. Y cada vez que tú tengas una bendición para tu vida, te vas a tener que levantar en pie de guerra. Porque las bendiciones se alcanzan haciendo declaraciones y profetizando sobre aquello. Y yo tenía que salir a las 9 de la mañana, porque a las 9:30 ya era mi cita. Y salí a ese lugar para salir a las 8 me tenía que levantar desde las 3 de la mañana para llegar a la jaula. Pero como era una fecha tan especial y tan difícil, ese día yo pensé que iban muchas internas para la fiscalía. Pero me encontré que solamente la que iba a la fiscalía era yo. Ya siendo las 8 de la mañana, 7:30, vi que no llegaron más. Bueno, me empecé a esperar y comencé a orar. 8 de la mañana y no llegaban por mí. La gente estaba emocionada porque en ese día en la prisión había la fiesta de Navidad, del cierre de año. Y yo me vi en ese salón como olvidada. Yo me vi en ese salón como ya tú no vas a salir. Y yo vi que se aceleraba el reloj, seguía corriendo, si las horas seguían pasando y ya no eran las 8, sino eran las 8:30. Y cuando yo vi que eran las 8:30 y que la fiscalía quedaba verdaderamente como a 30 minutos, bastante retirada, yo comencé a orar. Comencé a orar y comencé a pelear por mi bendición, porque yo tenía que ir ese día a la fiscalía y yo necesitaba hacer, y las posibilidades eran pocas. Una, que más nadie iba a ir. Otra, que no había carro. Otra era que estaban de fiesta. Tenía muy poca posibilidad de salir. Pero tenía un Dios de muchas posibilidades, y tenía un Dios a mi favor de respuesta, y tenía a mi favor un Dios que no miente ni se arrepiente, y tenía a mi favor un Dios que cuando clamamos Él responde, que cuando invocamos su nombre Él se hace manifiesto y notorio en nuestras vidas. Y en ese momento, cuando yo oraba y caminaba como cuando un tigre está enjaulado en esa jaula de un lado a otro, y comenzaba a ver y no veía a nadie, eran a miles de metros, había muchísima gente, pero a miles de metros de mí yo estaba en esa jaula, solo yo veía que ese reloj corría. Cuando yo vi que ese reloj corría y que nadie me podía prestar atención, porque no somos nadie dentro de una prisión, no tenemos derecho ni a hablar. Y yo comencé a adorar y a clamar a ese Dios vivo. Y comencé a adorarlo en espíritu y en verdad. Y comencé a invocar su nombre. Y llegó un momento que el Espíritu Santo me dijo: no me adores más. Comienza a clamar por un ángel de carne y hueso. Porque en ese momento yo no necesitaba un ángel celestial. Yo necesitaba una persona física a mi lado, allí al frente. Y cuando yo comienzo a clamar: Señor, envía ahora tu ángel de carne y hueso. Padre, envía lo que tú vas a tocar. Padre, envía lo que tú vas a usar. Padre, envía ahora esa persona que va a abrir esta puerta. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú envíes ese ángel de carne y hueso aquí a este lugar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y comencé a clamar. Recordé que tenía una boca para clamar. Recordé esta palabra que hoy Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Y comencé en lo más profundo de mi ser a creer que alguien se iba a aparecer al lado mío. Pero la sorpresa grande es, como dice Dios, que mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos y que los míos. En ese momento, cuando mi esperanza estaba más grande que nunca, miro por el medio de la reja
Me asomo por los huecos de los barrotes y puedo ver que va un hombre caminando con su chaqueta, un hombre de baja estatura, al cual le decían Saco Viejo. Y ese hombre era el subdirector de la cárcel. Y cuando yo lo vi, yo miré para otro lado y seguí clamando. Y cuando yo lo vi, yo seguí confiando en que ese clamor que yo estaba haciendo, que ese clamor que yo estaba elevando en ese momento, traía a mi vida una respuesta, traía a mi vida eso que ya Dios tenía preparado para mí, eso que Dios ya había diseñado para mí. Y vuelvo y doy la vuelta, y con la sorpresa más grande es que cuando yo volteo, doy la vuelta y me doy de frente con la reja, me encuentro con el subdirector frente de mí, con esa persona que yo no me imaginé, nunca me imaginé que ese era el ángel que Dios tenía para mí, para ese instante. Y el subdirector llega y me dice: hija, ¿por qué estás aquí tan sola? Y yo comencé a decirle, yo tengo una audiencia hoy. Mire la hora que es, solo faltan 15 minutos. Yo necesito salir hoy. Esta es la segunda vez que tengo que salir y la primera vez no me llevaron. Yo necesito salir. Ese hombre no me contestó nada. Ese hombre me miró a los ojos. Yo podía ver que era Dios en él. Cuando ese hombre me dijo: hija, ¿tú qué haces aquí? Porque así fue que me dijo. El subdirector de la cárcel no tenía nada que hacer en ese momento. No tenía nada que ir a buscar a esa prisión, a esa reja, a esa jaula. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, usa las personas que tiene que usar. Por eso te digo, toca el corazón de Dios con un clamor. Toca el corazón de Dios con una alabanza. Toca el corazón de Dios ahora con una adoración desde tu corazón, y verás cómo Dios tocas a esas personas. Y este hombre cogió en sus manos el radio que traía y dijo: necesito un carro con un conductor inmediatamente. Y esa orden vino del cielo, esa orden vino del trono de Dios, y en menos de 5 minutos me llevaron a ese lugar donde había preparada para mí una tremenda bendición un 28 de diciembre. Y después de muchas horas de guerra espiritual, de adoración, de clamor y de fe, pude obtener mi libertad ese día domiciliaria en la ciudad de Bogotá. Y un mes después, ya en el mes de enero, fue cuando llegué a Barranquilla. Pero te digo esto para que hoy escuches este testimonio, que cuando nosotros clamamos, que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, Dios toca a las personas, porque tú tienes que entender cuál y conocer. Entender y conocer cuál es el dialecto, cuál es el idioma, cuál es el lenguaje que Dios utiliza. Dios utiliza su palabra para bendecirte. Dios ha dejado sus escrituras ahora diseñadas para que tú las escudriñes, para que tú llegues a ella, para que tú medites en ellas de día y de noche. Y le dijo estas palabras: te digo que te esfuerces y que seas muy valientes, y meditas de día y de noche para que todo te salga bien. ¿Para que qué? Para que todo, no para que una sola cosa, para que todo te salga bien, tienes que meditar de día y de noche. Y el Señor le dice a Josué: mira que te digo que te esfuerces y que seas muy valiente, para que todo lo que hagas, todo lo que emprendas, te salga bien, te vaya bien.
Palabra de Dios para ti en este día. Medita de día y de noche para que todo te salga bien. Josué 1:8. Medita de día y de noche en el libro de la ley de la vida y todo funcionará en orden. Todo vendrá a tus manos, pero tienes que meditar en esa palabra que Dios ha dejado como promesa para que tú seas prosperado, bendecido, restaurado, sanado y salvado por nuestro Dios, por el amado Dios que entregó a Jesús como precioso regalo. Y en esta hora nos acercamos a ti, Cristo, al Hijo de Dios, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio nuestro, ayudándonos a todos y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, escuchando esta palabra, recibiendo la dirección tuya, esa dirección que viene con poder de lo alto, de ese poder que nos embiste, que nos reviste, que nos llena, que nos satura, que nos empodera por medio de tu palabra, Señor. Oramos en esta hora, Dios mío, para que cada día, Señor, nosotros, como hijos tuyos, tengamos, Señor, esa voluntad sujeta a ti, al profeta, sujetada a tu presencia, Dios mío, en ese dominio propio, Dios mío, para poder llegar todos los días delante de ti, Dios, y recibir la dirección que tú tienes para nosotros, recibir la dirección que tienes para nosotros. Por eso en esta hora te decimos gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que contigo, Jesucristo, somos más que vencedores. Por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu palabra te damos gracia, gloria, honra a ti, mi Rey. Gracias porque nos ha dado victoria. Gracias porque la victoria es nuestra. La victoria es hoy de la mano de nuestro amado y Señor Jesucristo. Bendiciones victoriosos.